Una historia que va a remover tus sentimientos y hacerte repensar sobre valores familiares. Un empresario millonario descubre un secreto sobre su empleada que cambiará completamente su perspectiva sobre lealtad, amor familiar y verdadero carácter. Prepárate para una lección de vida que puede transformar a cualquier persona. Las primeras luces del amanecer se filtraban por las enormes ventanas de cristal del edificio corporativo más imponente de Barcelona. En el piso 25, Eduardo Mendoza ajustaba su corbata italiana mientras observaba la ciudad despertar. A los 45 años, había construido un imperio inmobiliario que le daba todo lo que el dinero podía comprar, pero esta mañana algo pesaba en su corazón. Su oficina, decorada con muebles de diseño y obras de arte contemporáneo, contrastaba dramáticamente con la humilde realidad de quienes mantenían su mundo funcionando. Entre ellos estaba María Santos, una mujer de 38 años, de cabello castaño siempre recogido en una coleta práctica, quien llegaba cada mañana a las 5 para limpiar las oficinas antes de que los ejecutivos aparecieran. María había trabajado para la empresa Mendoza durante 3 años. Su rostro, marcado por líneas prematuras de preocupación, siempre mostraba una sonrisa genuina a pesar de las adversidades. Sus manos, enrojecidas por los productos de limpieza, trabajaban con una dedicación que pocos empleados mostraban. Pero había algo en sus ojos que Eduardo nunca había notado hasta ahora, una tristeza profunda que se escondía detrás de su profesionalismo. Valentina Mendoza, la esposa de Eduardo, era todo lo opuesto a María. Alta, elegante, siempre vestida con las últimas tendencias de la moda europea, había crecido entre privilegios y nunca había conocido la necesidad. Su cabello rubio platinado y sus uñas perfectamente arregladas reflejaban una vida dedicada exclusivamente al lujo y las apariencias sociales. Esa mañana particular, mientras Eduardo revisaba contratos en su despacho, escuchó la voz alzada de Valentina en el pasillo. Su esposa había llegado temprano para recoger unos documentos, y había encontrado a María limpiando el área de recepción. ¿Por qué siempre llegas tan temprano pero te vas tan rápido por las tardes?, le preguntó Valentina con un tono despectivo. Los demás empleados se quedan hasta más tarde cuando es necesario. María bajó la mirada, sus mejillas se sonrojaron. Señora Mendoza, yo cumplo con mi horario establecido. Siempre termino todas mis tareas. Eso no es excusa, replicó Valentina, cruzando sus brazos. En esta empresa todos debemos dar el extra. No puedes simplemente irte corriendo apenas termina tu horario. ¿Qué es tan importante que tienes que hacer? Eduardo, desde su oficina, podía escuchar cada palabra. Algo en la voz de María, una vulnerabilidad que nunca había percibido antes, lo hizo detenerse en su lectura. La forma en que su empleada apretaba el trapo de limpieza entre sus manos temblorosas sugería que había mucho más en su historia de lo que cualquiera imaginaba. Los días siguientes, Eduardo no podía sacarse de la cabeza la conversación que había escuchado. Comenzó a observar más detenidamente a María. Notó que siempre almorzaba sola en el pequeño cuarto de empleados, comiendo simples bocadillos mientras los demás pedían comida de restaurantes cercanos. Sus zapatos, aunque siempre limpios, mostraban signos de mucho uso, y su uniforme, impecablemente planchado, había sido remendado discretamente en algunos lugares. Pero lo que más le llamó la atención fue la puntualidad religiosa con la que María se marchaba cada tarde. Exactamente a las 5 de la tarde, guardaba sus implementos de limpieza y salía del edificio con una prisa que no mostraba por las mañanas. Eduardo decidió que necesitaba entender qué motivaba esa urgencia. Un viernes por la tarde, llevado por una curiosidad que él mismo no podía explicar, Eduardo salió de su oficina unos minutos antes de lo usual. Desde la ventana de su despacho, observó cómo María salía del edificio y se dirigía hacia la estación de metro. Algo lo impulsó a seguirla. Mantuvo una distancia prudente mientras María tomaba el metro hacia las afueras de Barcelona. El viaje duró casi 1 hora, pasando por barrios que Eduardo raramente visitaba. Las calles se volvían más estrechas, los edificios más antiguos, y la vida transcurría a un ritmo diferente al del distrito financiero donde él pasaba sus días. María se bajó en una estación que Eduardo no reconocía. Caminó por calles residenciales modestas, saludando ocasionalmente a vecinos que claramente la conocían bien. Finalmente, se detuvo frente a un edificio de apartamentos de clase trabajadora, pero para sorpresa de Eduardo, no entró. En su lugar, continuó caminando hacia una zona que él no esperaba, un complejo de cuidado para adultos mayores llamado Residencia San Rafael. El corazón de Eduardo comenzó a latir más rápido. ¿Qué hacía María en un lugar así?
Desde una distancia segura, la observó entrar al edificio con la familiaridad de alguien que había hecho ese recorrido miles de veces. Llevaba una pequeña bolsa que Eduardo ahora notaba que cargaba todos los días, pero a la cual nunca había prestado atención. Durante los siguientes 20 minutos, Eduardo permaneció afuera, luchando consigo mismo sobre si debía irse o quedarse. Su curiosidad venció, y decidió acercarse a una de las ventanas del edificio. Lo que vio lo dejó completamente sin palabras. ¿Qué opinas de lo que Eduardo ha descubierto hasta ahora? ¿Crees que está bien que haya seguido a su empleada? Deja tu comentario y continúa viendo para descubrir la impactante verdad. A través de la ventana del salón principal, Eduardo pudo ver a María sentada junto a una mujer mayor, de cabello completamente blanco y mirada perdida. La anciana estaba en una silla de ruedas, y María le hablaba con infinita paciencia mientras le daba de comer con una cuchara pequeña. Cada movimiento de María estaba lleno de ternura, cada palabra que le susurraba al oído de la mujer mayor emanaba un amor profundo que Eduardo nunca había presenciado. La anciana, que más tarde Eduardo descubriría que se llamaba Rosa Santos y tenía 78 años, sufría de Alzheimer en estado avanzado. Sus ojos, aunque hermosos, no mostraban reconocimiento hacia nada ni nadie, excepto ocasionalmente cuando María le cantaba suavemente una canción que parecía despertar algún recuerdo lejano en su memoria fragmentada. Eduardo observó durante más de una hora cómo María cuidaba a esta mujer. Le cepillaba el cabello con movimientos suaves, le limpiaba las manos después de comer, y le hablaba constantemente como si pudiera entender cada palabra. Mamá, escuchó que decía María, y en ese momento todo cobró sentido para Eduardo. Esta era la madre de María. Esta era la razón por la cual su empleada nunca podía quedarse después del horario, por la cual siempre parecía cansada por las mañanas, por la cual su ropa mostraba signos de economía extrema. Cada peso de su salario estaba siendo destinado al cuidado de su madre enferma. Eduardo descubrió que María visitaba a su madre todos los días después del trabajo, los fines de semana completos, y durante cualquier momento libre que tuviera. Los cuidadores del lugar le contaron más tarde que María había estado buscando trabajos de limpieza durante las noches para poder pagar los gastos médicos adicionales que el seguro no cubría. Los medicamentos especializados, las terapias, los cuidados especiales, todo salía del bolsillo de una mujer que ganaba un salario básico. La habitación de Rosa estaba decorada con fotografías familiares que María traía regularmente. Eduardo pudo ver imágenes de una María más joven junto a una Rosa saludable y sonriente. Había fotos de cumpleaños, navidades, graduaciones. Una vida completa capturada en pequeños marcos que ahora servían como ventanas a un pasado que Rosa ya no podía recordar. Lo que más impactó a Eduardo fue presenciar un momento específico. María le mostraba a su madre una fotografía de ambas en una playa. ¿Te acuerdas, mamá? Fuimos a Valencia para tu 60 cumpleaños. Dijiste que era el día más feliz de tu vida. Rosa no respondió, pero por un breve instante, sus ojos parecieron enfocarse en la foto, y una pequeña sonrisa cruzó su rostro. María comenzó a llorar silenciosamente, acariciando la mano de su madre. Eduardo sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Toda su vida había estado rodeado de lujos, pero nunca había presenciado una riqueza tan real como la que estaba viendo en esa habitación, el amor incondicional de una hija hacia su madre enferma. Muchísimas gracias por permanecer en el vídeo hasta aquí. Te agradezco enormemente tu tiempo y atención, pero créeme que lo mejor de esta historia aún está por venir. Los próximos capítulos te van a emocionar de una manera que no esperabas. Al día siguiente, Eduardo llegó a la oficina con una perspectiva completamente diferente sobre María. Cada vez que la veía limpiando, pensaba en las horas adicionales que ella pasaba cuidando a su madre. Cuando la observaba comer su simple almuerzo, calculaba mentalmente cuánto dinero ella estaría ahorrando para destinar a los cuidados médicos de Rosa. Eduardo había pasado la noche entera pensando en lo que había presenciado. Se dio cuenta de que María nunca había pedido un aumento de salario, nunca había faltado al trabajo, nunca se había quejado de su situación. Simplemente cumplía con sus responsabilidades laborales mientras cargaba silenciosamente con una responsabilidad personal que habría quebrado a muchas personas. Pero Valentina no sabía nada de esto, y su actitud hacia María empeoraba cada día. Esa tarde, María estaba terminando de limpiar la sala de conferencias cuando se dio cuenta de que ya eran las 5:10. El pánico se apoderó de su rostro, llegaba tarde para ver a su madre, y los cuidadores del hogar siempre le decían que Rosa se agitaba cuando ella no llegaba a su hora habitual.
María guardó rápidamente sus implementos de limpieza y corrió hacia la salida, pero Valentina la interceptó en el pasillo principal. ¿A dónde crees que vas corriendo?, le preguntó con una voz helada. Aún no has terminado de limpiar los baños del segundo piso. Señora Mendoza, ya cumplí con mi horario de trabajo, respondió María, tratando de mantener la compostura pero claramente angustiada. Puedo limpiar esos baños mañana temprano. No, los vas a limpiar ahora, insistió Valentina. Si quieres conservar este trabajo, harás lo que te digo. No me importa qué planes tengas para esta noche. María miró su reloj, 5:15. Su madre estaría esperándola, probablemente confundida y asustada por su ausencia. Las lágrimas comenzaron a formar en sus ojos. Por favor, señora Mendoza. ¿Es muy importante que yo? ¿Qué es más importante que tu trabajo?, interrumpió Valentina. ¿Una cita? ¿Una fiesta? ¿Crees que tus diversiones personales son más importantes que tus responsabilidades profesionales? No es una diversión, susurró María. Es mi madre. Ella me necesita. Valentina soltó una risa cruel. ¿Tu madre? ¿Una mujer adulta que no puede manejar una noche sin su hija? ¡Qué patético! Si no puedes separar tu vida personal de tu trabajo, entonces claramente no eres la persona adecuada para este puesto. En ese momento, Eduardo apareció en el pasillo. Había escuchado toda la conversación desde su oficina, y algo dentro de él se encendió como nunca antes. Vio las lágrimas en los ojos de María, vio la crueldad despiadada en la expresión de su esposa, y por primera vez en su matrimonio, sintió vergüenza profunda de la mujer con la que se había casado. Valentina, dijo Eduardo con una voz que María nunca le había escuchado usar antes. Necesitamos hablar. Ahora. Eduardo tomó a su esposa del brazo y la llevó a su oficina privada, cerrando la puerta detrás de ellos. María, aún temblando, se quedó en el pasillo sin saber qué hacer. A través de las paredes de vidrio, podía ver las siluetas de Eduardo y Valentina en lo que claramente era una discusión intensa. ¿Cómo te atreves a humillar a María de esa manera?, comenzó Eduardo, su voz cargada de una emoción que Valentina nunca había visto en él. ¿Sabes siquiera por qué ella necesita irse puntualmente todos los días? Valentina cruzó sus brazos defensivamente. No me importa cuáles sean sus razones personales. Cuando está aquí, debe dedicarse completamente a su trabajo. Su madre tiene Alzheimer, dijo Eduardo directamente. Cada día, después de trabajar aquí durante 8 horas, María va a un hogar de ancianos donde cuida personalmente a su madre enferma. Gasta cada centavo de su salario en medicamentos y tratamientos. Y tú la acabas de llamar patética por eso. La expresión de Valentina cambió momentáneamente, pero rápidamente recuperó su compostura. Eso no es mi problema, Eduardo. Si tiene responsabilidades familiares que interfieren con su trabajo, debería buscar otro empleo. Eduardo sintió como si estuviera viendo a su esposa por primera vez. ¿Escuchas lo que estás diciendo? Estás hablando de una mujer que muestra más amor, dedicación y sacrificio en un solo día que el que nosotros hemos mostrado en años de matrimonio. No me compares con la empleada de limpieza, replicó Valentina con desdén. Nosotros tenemos responsabilidades diferentes, un estatus social que mantener. ¿Estatus social? Eduardo se acercó a la ventana, mirando hacia abajo donde podía ver a María esperando el autobús, claramente angustiada por llegar tarde donde su madre. Valentina, hemos estado casados durante 12 años. En todo este tiempo, ¿cuándo fue la última vez que cuidaste a alguien más que a ti misma? ¿Cuándo fue la última vez que sacrificaste algo por otra persona? Valentina permaneció en silencio, pero su expresión se había endurecido. María gana en un mes lo que tú gastas en una sola tarde de compras, continuó Eduardo. Y aún así, ella encuentra la manera de cuidar a su madre con una devoción que yo pensé que ya no existía en el mundo. Mientras nosotros nos quejamos si el servicio en un restaurante no es perfecto, ella está alimentando pacientemente a una mujer que ni siquiera la reconoce. Eduardo tomó una decisión que cambiaría todo. Salió de su oficina y alcanzó a María antes de que subiera al autobús. María, espera, le gritó. Ella se volvió, con los ojos aún rojos de las lágrimas. Señor Mendoza, lo siento mucho por lo que pasó. No volverá a ocurrir, comenzó a disculparse María. No, la interrumpió Eduardo. Yo soy quien debe disculparse. Por no haber sabido antes sobre tu situación, por no haber valorado adecuadamente tu dedicación, y por el comportamiento de mi esposa. Eduardo respiró profundamente. Quiero que sepas que a partir de mañana,
tu salario se triplicará. Además, quiero regalarte algo. Sacó las llaves de una propiedad que había estado tratando de vender. Esta casa está cerca del hogar donde cuida a tu madre. Quiero que tú y Rosa vivan ahí. Sin renta, sin pagos. Es tuya. María no podía creer lo que escuchaba. Las lágrimas ahora corrían libremente por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de gratitud y shock. Hay más, continuó Eduardo. Voy a contactar a los mejores especialistas en Alzheimer de Barcelona. Tu madre tendrá el mejor cuidado médico disponible y todo estará cubierto. Esa noche, Eduardo regresó a su mansión, pero por primera vez en años, no se sentía como en casa. Valentina lo estaba esperando, claramente molesta por los eventos del día. ¿Realmente vas a regalar una casa a la empleada de limpieza?, le preguntó con incredulidad. Eduardo la miró por un largo momento. Valentina, después de lo que presencié hoy, me he dado cuenta de algo importante. María, con todo y su situación económica, es más rica que nosotros. Ella conoce el significado del amor verdadero, del sacrificio, de la lealtad. Valores que nosotros hemos perdido en medio de tanto lujo. Eduardo hizo una pausa, mirando alrededor de su casa llena de objetos caros pero vacía de amor verdadero. Creo que necesitamos repensar muchas cosas sobre nuestra vida y nuestro matrimonio. ¿Qué opinas de la decisión de Eduardo? ¿Crees que hizo lo correcto al confrontar a su esposa y ayudar a María? ¿Piensas que Valentina podrá cambiar su perspectiva, o Eduardo debería considerar cambios más drásticos en su vida personal? Esta historia nos recuerda que la verdadera riqueza no siempre se mide en dinero, sino en la capacidad de amar, sacrificarse y cuidar de quienes más necesitan. María nos enseña que el amor filial puede superar cualquier obstáculo económico. Cuéntanos en los comentarios qué harías en el lugar de Eduardo. ¿Alguna vez has presenciado una situación similar? ¿Cómo crees que deberíamos valorar a las personas que cuidan a nuestros seres queridos más vulnerables? Si esta historia te emocionó y te hizo reflexionar, suscríbete al canal para más historias que tocan el corazón y nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. Y no te pierdas el próximo vídeo recomendado, donde otra historia increíble te esperará para emocionarte y hacerte pensar sobre los valores que realmente importan.